Listo, Álvaro, tienes la palabra. Buenas tardes a todos los presentes. Hoy tengo el honor y la gratitud por haber pensado en mí de Pepe para que yo pueda hacer esta introducción. La Academia Genealógica de Charcas tiene como uno de los objetivos de este año, del bicentenario, ir presentando la genealogía y las biografías de algunos firmantes del Acta de la Independencia. Este es el caso del trabajo que va a presentar Pepe hoy, que es la genealogía de Antonio Vicente Seoane Robledo, firmante del Acta de la Independencia. Y hablando rápidamente, haciendo una pequeña introducción, Pepe es presidente de la Academia Genealógica de Charcas. Él es ingeniero químico de profesión y se dedica hace muchísimos años a la genealogía. Ha estudiado muchas familias y sus trabajos siempre tienen una calidad impecable. Entonces va a ser para nosotros un placer escuchar esta su charla y por favor, Pepe, tienes la palabra. Pero perdón, previo, a todos los que están presentes les insinúo apagar sus micrófonos para que así la charla sea llevada a cabo sin ninguna interrupción y al final vamos a poder hacer todas las preguntas correspondientes. Pepe, adelante, por favor. Gracias, Álvaro. Bueno, te agradezco las palabras. Creo que has exagerado un poco, pero en fin, no importa. Bueno, como decía Álvaro, hoy vamos a hablar un poco sobre la genealogía del señor Seoane. A ver, aquí voy a empezar a compartir. ¿Qué pasó aquí? ¿Ven la presentación? ¿Me escuchan? ¿Ven la presentación? Sí, se ve, Pepe. Ok, gracias. Bueno, como les decía, vamos a hablar un poco sobre la genealogía de Antonio Vicente Seoane Robledo, firmante del Acta de la Independencia de Bolivia. Pero antes que esto, vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hablar del contexto familiar en el cual él nació, llamemos así. Entonces empezaremos haciendo un poco de historia y, bueno, comentar de que la ciudad de Santa Cruz, que es donde se desarrolla la mayoría de la actividad de Seoane y de muchos de sus familiares, fue en Santa Cruz de la Sierra cuando fue fundada en 1561 por el capitán Ñuflio de Chávez. En el arroyo Sutoe, una aldea de la nación de los Gorgoquís, cerca de lo que hoy es San José de Chiquitos en la Chiquitanía. Esta ciudad sufrió dos fundaciones, unos traslados, hasta que finalmente en 1590, justamente el 21 de mayo, fue donde se fundó la ciudad que conocemos actualmente como Santa Cruz de la Sierra. En el siglo XVIII, Santa Cruz de la Sierra era sede de la intendencia, que incluía los territorios de Moxos y Chiquitos. Y con destino a estos territorios llega el español teniente de ingenieros y milicias, don Antonio Seoane de los Santos, de quien vamos a hablar un poco a continuación. Él nace en Galicia. No sé cómo puedo sacar esta. Él nace en Galicia en 1745 aproximadamente y bueno, abraza la carrera militar en la parte de ingeniería militar y de milicias. Él llega o destina a América alrededor de 1770 y es destinado a la Intendencia de Santa Cruz de la Sierra.
le encomiendan la atención de los territorios de Moxos y Chiquitos, que acá en la gráfica esta podemos ver, esta línea acá es la frontera actual con Brasil, y toda esta zona, lo que actualmente es el Beni en Bolivia, que es lo que antes se llamaba Moxos. Entonces él tiene que atender todo esto y parte de la Chiquitanía que queda un poco más al sur. En esta su encomienda tuvo que apelar a levantamientos indígenas porque la gente de por acá era bastante rebelde. También tuvo que enfrentar las invasiones portuguesas que querían tomar territorios de España. Entonces fue una época bastante conflictiva. Sabemos que en 1773 ya era alcalde de primer voto en Santa Cruz de la Sierra. Y son esas cosas, ¿no? O sea, era alcalde en Santa Cruz, pero por otro lado también fue gobernador de la zona de Chiquitos, que fue nombrado en 1775. En 1782 es nombrado teniente contador de Chiquitos. En 1790 estaba como gobernador el vizcaíno Manuel Ignacio Sudáñez. No tengo, o sea, no he investigado mucho la relación, pero me imagino que era el padre de los hermanos Sudáñez que actuaron posteriormente en Chuquisaca, ¿no? Entonces lo relevan a Manuel Ignacio Sudáñez y lo nombran a Antonio Seoane de los Santos en el cargo este de gobernador subdelegado de Santa Cruz. Estando en esta posición, él se casó con María Petrona Manrique el 9 de agosto de 1761. Vamos a ver un poco más después ya esta parte del matrimonio. Él era un acérrimo defensor de la corona y tuvo serios problemas con su familia justamente por esta posición de ser defensor de la corona. Fallece en Santa Cruz de la Sierra el 1 de abril de 1810. Podemos decir un poco irónicamente, tuvo la suerte de fallecer antes de que se produzca la revolución acá en Santa Cruz, ¿no? Pero bueno. Entonces aquí ya empezamos a ver un poco de quién era don Antonio Seoane de los Santos Carvajal. Él era hijo de Domingo Seoane de los Santos, que dice ser descendiente de un noble Juan de Ibero, un noble navarro, que se había casado con Ángela Carvajal. Ellos vivieron y fallecieron en España. Y su hijo, no sabemos si, no hemos investigado si tuvo o no otros hermanos, pero bueno, Antonio Seoane de Carvajal es enviado, como hemos visto, a América y específicamente a la zona de Santa Cruz de la Sierra. Estando aquí, conoce a la criolla María Petrona Robledo Manrique, con quien contrae matrimonio. Ella era hija del sargento mayor Manuel Robledo con su esposa Rosa Manrique de Sosa. Manuel Robledo era hijo de José Robledo de Torres, que fue gobernador de Santa Cruz de la Sierra en 1692. El matrimonio de Antonio y María Petrona tuvo 5 hijos. La mayor, María Carmen Robledo, que nace el 2 de marzo de 1773 y es bautizada el mismo día en la iglesia de Jesús Nazareno de Santa Cruz de la Sierra. Casa con el Cosme Damián Urtubey, que él era nacido en Córdoba, en lo que hoy sería Argentina. En esa época todavía no había Argentina. Nace en Córdoba y, bueno, se casan en Santa Cruz y se casan el 26 de septiembre de no, perdón, él había nacido el 26 de septiembre de 1761. Cosme es nombrado representante al Congreso Constituyente de Buenos Aires de 1813. Este matrimonio tuvo un hijo, del cual vamos a hablar brevemente después. El segundo de los hijos es Joseph Manuel Eduardo Seoane Robledo, que abraza
el sacerdocio, ¿no? Él había nacido el 13 de octubre de 1773 y bautizado el 13 de diciembre, también en la iglesia de Jesús Nazareno, acá en Santa Cruz. Fue sacerdote del Seminario de La Plata, del Seminario San Cristóbal, y bueno, posteriormente participó también en la gesta del 24 de septiembre de 1810. Y fue integrante de la comisión que nombró a su hermano como representante de Santa Cruz, como veremos más adelante. Él fallece el 28 de agosto de 1839, siendo deán. La otra hija fue María Dolores Seoane Robledo, que nació el 15 de abril de 1738, bautizada el 15 de febrero de 1779. Casó con otro ciudadano argentino nacido en Jujuy, José Antonio Aguirre. Este matrimonio tuvo 4 hijos. A uno de ellos lo nombraremos más adelante. Antonio Vicente, bueno, es nuestro personaje del cual desarrollaremos más información más adelante. Y finalmente tenemos a Teodora Seoane Robledo, de quien lamentablemente no tenemos información, no tenemos fechas, pero sí sabemos que tuvo una hija natural llamada María Antonia Seoane. Esta su hija, de la cual tampoco tenemos fechas ni mayores referencias, sabemos que casó el 17 de noviembre de 1841 en la Catedral de Santa Cruz con Carlos Santisteban y Alba. Él era un próspero hacendado que había nacido en Totora, Cochabamba, pero posiblemente se vino acá a Santa Cruz, donde fue un próspero hacendado. Este matrimonio tuvo 5 hijos y vamos a ir un poco de atrás hacia adelante, llamamos así, porque José Manuel, Teodora Josefina y Manuel fallecieron muy de niños prácticamente. José Manuel nació y falleció el mismo año. Teodora murió de 5 años de edad y José Manuel también nació y murió el mismo año. Por lo tanto, de los 5 hijos quedaron solamente 2. El más notorio de los hijos, llamemos así, fue José Belisario Santisteban Seoane, quien nació el 18 de agosto de 1842, fue bautizado el 23 de noviembre de 1843. Sus padrinos fueron Agustín Saavedra y Rosalía Aguirre. En 1862 ingresa al Seminario San Cristóbal en La Plata y se consagra como sacerdote el 15 de mayo de 1867. Perdón, dije La Plata y es Sucre, perdón. Como era de una familia de muchos recursos, su padre le financia un viaje a Europa, donde logra ir a Europa y llega a ir a Tierra Santa, y casualmente le tocó, estando en Roma, ver la elección y la coronación del Papa León XIII, un hombre que ahora está bastante en boga, ¿no? Que fue el 2 de abril de 1878. Luego él retornó acá y tuvo varias actividades como sacerdote, y el 1 de enero de 1891 lo designan como cancelario de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue la universidad que posteriormente fue pública y tomó el nombre de Gabriel René Moreno. Estas funciones no duraron mucho tiempo, porque el 5 de abril de ese mismo año fue nombrado como obispo de la diócesis de Santa Cruz. Como obispo tuvo varias actividades importantes. Una de ellas fue la fundación del Seminario Sagrado Corazón de Jesús y del Colegio Santa Ana. Pero una de las obras, bueno, ahí lo encontramos bautizando y casando a una cantidad de
de personas acá en Santa Cruz. O sea que era una persona que era muy importante en la ciudad. Pero bueno, una de las actividades más importantes fue que reunió fondos para terminar la construcción de la iglesia catedral. Aquí podemos ver en la foto superior el estado en el que se encontraba. Faltaba concluir las torres e interiormente también tenía todavía bastantes deficiencias. Entonces él se ocupó de hacer colectas y reunir fondos para poder terminar la construcción de la catedral como la conocemos el día de hoy acá en la fotografía inferior. El 29 de junio de 1904 se iniciaron oficialmente las obras de la catedral y seguramente, o sea, estaba bastante inconclusa, ya que la inauguración fue recién el 18 de agosto de 1915. O sea, prácticamente demoraron 10 años en terminar la construcción de la catedral. Monseñor Santisteban fallece el 30 de marzo de 1931 en Santa Cruz y actualmente una provincia del departamento de Santa Cruz en su honor lleva el nombre de Obispo Santisteban, con su capital en la ciudad de Montero. El hermano Vicente Antonio, no hemos encontrado información de su fecha de nacimiento y de su bautizo, pero sí sabemos que fue un médico de mucha preponderancia acá en Santa Cruz. Posiblemente estudió en la Universidad de San Francisco Javier en Chuquisaca y después volvió a su tierra donde ejerció la profesión de médico. Y él casó con Teodora Ernestina Suárez Ramos, que había nacido en 1868 en Estarca, Potosí, una zona minera, ¿no? Y falleció acá en Santa Cruz en 1918. El matrimonio de Antonio y Ernestina, que es como era conocido, tuvo 9 hijos, pero de los cuales solamente 4 tuvieron descendencia hasta nuestros días. Aquí voy a hacer un paréntesis, porque Teodora era hija de Héctor Suárez Velasco y Rosenda Ramos Mazo. Héctor Suárez Velasco fue un militar que tuvo bastantes actuaciones importantes, y estando él jubilado acá en Santa Cruz, se produce la invasión chilena en 1890 y algo, se me fue el dato. Bueno, pero él, pese a estar jubilado, organiza un regimiento de voluntarios y lo llaman el Escuadrón Velasco. Y este Escuadrón Velasco va caminando desde Santa Cruz de la Sierra hasta Tacna. Pero cuando llegan a Tacna no le dan mucha importancia, o sea que no tuvo ninguna acción bélica, llamemos así. Y bueno, Héctor Suárez Velasco fue hermano de mi bisabuelo Ovidio Suárez Velasco. Entonces, bueno, hasta aquí un poco la parte de los tíos y parientes de Vicente. Antonio Vicente Seoane, como veremos, pues, hemos visto, nace en Santa Cruz de la Sierra en 1786. Igual que su hermano, en 1800 viaja a Chuquisaca para estudiar teología en el seminario San Cristóbal. Una vez que concluye sus estudios de teología, continúa en la Universidad San Francisco Javier los estudios de abogacía. Él se gradúa como doctor en jurisprudencia el 17 de enero de 1806, ingresando a la Academia Carolina. Esto del ingreso a la Academia Carolina era un requisito que había, que los que egresaban de la universidad tenían que hacer prácticas durante 2 años. Entonces él, cumpliendo esa normativa, entra a la Academia Carolina. Y después de hacer sus prácticas recibe el título de abogado de la Real Audiencia de Charcas el 15 de febrero de 1808. En el interín, durante todos sus estudios tanto de teología, o más todo con la parte de la parte de abogacía,
Participa en reuniones clandestinas que se realizaban junto a sus compañeros, que fueron Bernardo Monteagudo, Manuel de Güemes y otros personajes preponderantes. Estas reuniones se realizaban, uno, por problemas en contra de la corona, pero también porque habían problemas dentro de la misma universidad. Habían algunas personas que querían ser reelegidos como rectores, había influencia del presidente de la Academia de Charcas, que quería imponer a otros personajes, por otro lado el arzobispo, que quería imponer a Cañete. Entonces habían muchos conflictos, tanto exteriores como interiores de la universidad. Entonces todo esto va germinando. Estos jóvenes, porque en esa época eran jóvenes, estaban imbuidos por la lectura de Rousseau y otros teóricos franceses. También tenían las ideas de la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, etcétera, etcétera. Con todas estas ideas y estas reuniones clandestinas, como todos sabemos, estalla la revolución del 25 de mayo de 1809, hace 126 años mañana. Y en esta revolución se nombran diferentes personas para que vayan a las ciudades de lo que hoy es Bolivia, divulgando las ideas libertarias. Para Santa Cruz fueron designados Manuel Lemoine y Eustaquio Moldes, a quienes se les junta Vicente Seoane, ¿no?, para llevar estas ideas a Santa Cruz. Él llega a Santa Cruz en agosto de 1809, como decíamos, trayendo las ideas libertarias. Se organiza un movimiento subversivo entre los esclavos y alguna gente del pueblo para deponer a las autoridades coloniales. Pero este movimiento fracasa debido a que uno de los esclavos del entonces subdelegado Antonio Seoane de los Santos, el padre de Antonio, denuncia y se puede aplacar, o sea, no se llega a completar el movimiento. Seoane de los Santos toma acciones, apresa a varios de los rebeldes, algunos fueron ejecutados y otros enviados a Charcas para que sean juzgados por la audiencia allá. Como dijimos, los hermanos Seoane Robledo continúan difundiendo las ideas entre la juventud y el pueblo, teniendo conflictos con su padre, como hemos dicho, que era realmente un acérrimo defensor de la corona. Pero bueno, el padre fallece antes de que se produzca el levantamiento del 24 de septiembre de 1810, cuando estalla la insurrección aquí en Santa Cruz de la Sierra. Fue una insurrección pacífica. El subdelegado real, que en ese entonces era Pedro José Toledo Pimentel, es apresado. Y aquí vemos una alegoría de justamente este es Pimentel, que está siendo tomado prisionero, y bueno, hay gente que se reúne para apoyar la rebeldía o el movimiento subversivo, ¿no? Esto fue, como digo, un movimiento pacífico, pero entre el ejército hubieron dos fracciones. Una, el coronel Becerra, que no quiere apoyar este movimiento, repliega sus fuerzas y sale de Santa Cruz. Mientras tanto, el coronel Antonio Suárez sí acopla con sus fuerzas a la revolución. Con todo este movimiento se elige al presidente del Cabildo, que recae en Antonio Vicente Seoane, y como tal, es nombrado subdelegado del partido de Santa Cruz, es decir, una especie de gobernador. Se forma la Junta Provisoria integrada por José Salvatierra, José Manuel Lemoine, coronel Antonio Suárez y Eustaquio Moldes, que la gente que vive acá en Santa Cruz le deben sonar estos nombres porque todos ellos tienen una calle referido a ellos, ¿no? Bueno, como subdelegado, en su momento enfrenta muchos problemas de inestabilidad, otra vez en Moxos y Chiquitos,
siempre era la parte más conflictiva del departamento. Y cuando se produce la derrota del ejército patriota en Huaqui en 1811, el coronel Becerra, que no estaba de acuerdo con la revolución, asume como gobernador. Con esta situación, los patriotas que habían generado el movimiento tienen que refugiarse en Cochabamba. No sabemos exactamente qué fue de la vida de Antonio Vicente Seoane. Posiblemente estuvo refugiado en Chiquitos, aunque algunas personas sugieren que hubiera participado de las republiquetas. No tenemos ninguna constancia de que esto sea así. Él vuelve a aparecer en Santa Cruz recién por el año 1820. Bueno, se reúnen después de esto, el 1825, con el triunfo de las batallas de Ayacucho, Junín y Ayacucho, el mariscal Antonio José de Sucre, al llegar a los territorios de Charcas, convoca una asamblea deliberante, de acuerdo a un decreto del 9 de abril. Esta asamblea debería haberse reunido inicialmente en Oruro, pero por problemas de distancia y de clima, deciden trasladarla a Chuquisaca. Se reúne un comité para elegir los delegados por parte de Santa Cruz. Y bueno, son elegidos Seoane por la ciudad y Caballero por Valle Grande. Tenían que haberse también nombrado delegados de la zona de Chiquitos y de la provincia de Cordillera. Pero hubieron problemas de que algunos que fueron elegidos decían de que eran realistas y que no cumplían las expectativas, y entonces al final solamente fueron designados Seoane y Caballero. Debido a la distancia que existía entre Santa Cruz y Chuquisaca, las dificultades de viaje, ellos no pueden llegar a las reuniones preliminares que estaban desarrollando en la Asamblea Deliberante en Chuquisaca. Seoane llega recién el 6 de agosto de 1825 y hay documentos que dicen que los deliberantes consideraban muy importante la presencia de los delegados de Santa Cruz. Por lo tanto, deciden esperar a que llegue por lo menos uno de ellos. Entonces, Seoane llega justamente el 6 de agosto de 1825, se presenta en la 12ª reunión que ya habían llevado, expone sus credenciales, la Comisión de Poderes revisa y los acepta, le toman el juramento que era de ley y él expone le informan de todo lo que se había analizado hasta ese momento, y él expone que está de acuerdo y que su mandato que tenía de Santa Cruz también era aprobar por la independencia de este sector de América, ¿no? Entonces es así que él firma el acta de independencia de Bolivia el 6 de agosto, y aquí en la imagen podemos ver la firma original que estampó él en el acta de independencia, ¿no? Podemos leer claramente que Antonio Seoane, diputado por Santa Cruz. Luego de este acto tan importante, se siguió reuniendo la Asamblea Deliberante, y el 5 de octubre de 1825 Seoane es nombrado diputado permanente y a Caballero lo nombran su suplente. El 21 de septiembre de 1826 Seoane es designado como vocal de la Corte Superior de Justicia de Chuquisaca. Él cumple estas funciones hasta fines del año 1842. El año en el que él renuncia y deja vacante su cargo, y en 1843 regresa a Santa Cruz de la Sierra juntamente con toda su familia. Él fallece varios años después, el 22 de marzo de 1858.
Esta, digamos, es un poco la parte histórica, biográfica de Seoane, y ahora entraríamos ya a desarrollar un poco la parte de su descendencia, que tiene aspectos, desde mi punto de vista, bastante interesantes. Bueno, Antonio Vicente Seoane Robledo, mientras era estudiante en Charcas, en Chuquisaca, conoció a María Orgaz Cerrudo, nacida en La Plata, con quien tuvo un hijo, Manuel Antonio Seoane Orgaz, un hijo natural. Después vamos a ver un poco más de la descendencia. Antonio Vicente también tuvo con Manuela Cuellar otra hija, Melchora Seoane Cuellar, que tiene también descendencia. Esta parte no la tenemos con fechas, entonces no sabemos si Melchora nació antes que Manuel Antonio o después. Yo lo he puesto al medio porque, bueno, supongo que fue entre sus estudios en Sucre y su matrimonio posterior. Entonces, posteriormente, él contrae matrimonio con Dorotea Ibáñez, nacida en Santa Cruz, con quien tiene una amplia descendencia. Aquí yo he nombrado esta parte de aquí de la izquierda como la rama chuquisaqueña y esta otra rama como la rama cruceña. Si bien todos los hijos de Seoane, sus 8 hijos, nacieron en Sucre, pero cuando él se traslada con su familia, por ejemplo, la hija mayor, Benedicta, tenía 12 años y la hija menor tenía meses o escasamente un año. Entonces, toda su familia se crió acá en Santa Cruz. Entonces, por eso yo la llamo a la rama cruceña. Aquí un punto que yo quiero hacer resaltar es que tenemos que el hijo natural nacido en Sucre o en Chuquisaca, Manuel Antonio Seoane Orgaz, contrajo matrimonio con Daidemia Carmona Romero. En muchos trabajos yo he encontrado que nombran a Antonio Vicente, que siempre hay el problema de los Antonios, que Antonio Vicente hubiera sido el que se casó con Daidemia y fuera el origen de la rama chuquisaqueña. Pero bueno, tenemos motivos para decir de que eso no puede ser, porque cuando se realizó el matrimonio de Daidemia, Antonio Vicente tenía apenas 15 años de edad. Si bien en algunos otros trabajos hemos visto de que había algunos que a los 15 años se casaban, pero es poco probable de que él se hubiera casado a sus 15 años. Y el otro aspecto que nos hace confirmar esta nuestra teoría es el acto de la partida de bautizo de su hijo mayor, que dice que en la ciudad de Sucre, bueno, en 1810, fue bautizado en el Sagrario Rectoral de San Roque, el Mariano Antonio, de 4 días, hijo legítimo de Manuel Antonio Seoane. Como hemos visto anteriormente, el nombre de Manuel Antonio Seoane Orgaz y de Daidemia Carmona. Y otro aspecto interesante es que fueron padrinos don Gregorio Balda y su esposa doña Fortunata Orgaz. Lamentablemente no he podido establecer la relación que existiera entre Fortunata Orgaz y María Orgaz, la que tuvo el hijo con Seoane. Pero estoy casi seguro de que eran parientes, ¿no? Porque normalmente se nombraba parientes o padrinos a los parientes del niño. Volviendo entonces un poco a la descendencia, como hemos dicho, tenemos a Seoane que con María Orgaz tuvo a Antonio Seoane Orgaz, casado con Daidemia Carmona Romero. Ellos tuvieron, hasta donde sabemos, 5 hijos. Mariano, la partida que acabamos de ver, nació en 1853
y parece que murió infante porque no hemos encontrado ninguna otra información posterior. Antonio José nació en 1854 y fallece en septiembre de 1826. Se casó en Sucre, en la iglesia de San Miguel, el 21 de junio de 1884, con María Clotilde Celada Chavarría, nacida el 1 de junio de 1867 y fallecida en Sucre en 1936. Ella viene a ser la tía bisabuela de Bernardo Gantier, nuestro académico. El matrimonio de Seoane con Celada tuvo 6 hijos. Alfredo, el mayor, del cual vamos a hablar un poco enseguida, nació en Sucre el 12 de agosto de 1885. Fue bautizado en la iglesia de San Miguel el 4 de septiembre de ese mismo año. Sus padrinos fueron Damaso Santa Cruz y Honorata Chavarría, viuda de Celada, su abuela. Él ingresa al seminario San Cristóbal, se ordena sacerdote el 22 de marzo de 1909. Fue profesor del seminario entre 1810 y 1911. Fue párroco de varias iglesias de Santa Cruz, como encontramos muchas partidas de bautizo y matrimonio en las cuales él figura como oficiante. Fue profesor de varios colegios de la ciudad y se le otorgó el título honorífico de Monseñor, título entregado por el que posteriormente fue cardenal José Clemente Maurer de Sucre, ¿no? Él era una persona muy, muy apreciada, muy querida en la población de Sucre, como que nosotros hemos tenido hemos podido conocerlo, aunque yo era bastante niño cuando lo conocí, pero siempre oí hablar mucho del Tata Seoane. Tata es un apelativo quechua que quiere, de cariño, que quiere decir en realidad padre, ¿no? Fue una persona muy, muy estimada en la población de Sucre. Él falleció ya anciano el 1 de octubre de 1975. Entonces, bueno, hablamos de Alfredo, que fue presbítero. De Mariano Edmundo no tenemos mayor información. Sabemos que nace el 8 de noviembre de 1888 y fue bautizado en San Miguel el 4 de diciembre. No tenemos más información. También estimamos que él falleció infante porque no hay más información que hayamos encontrado. El siguiente fue Armando, que nace en 1892 y fallece en La Paz en 1973. Casó el 29 de octubre de 1919 en la iglesia de San Lázaro con su prima hermana, María Luz Javiera Celada Ortiz, bautizada el 23 de abril de 1887. Ellos tuvieron 2 hijos. El siguiente fue Carlos, que nació en 1895 y falleció en La Paz el 14 de julio de 1970. Casó con María Ángela Urioste Arce, nacida en 1912, y falleció en Yotala, y tienen 3 hijos. Uno de sus hijos es Carlos Seoane Urioste, un musicólogo muy reconocido en Bolivia. Estudió mucho la música barroca de Bolivia, fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional y tiene todavía mucha actividad, tiene varias publicaciones, todo referido a la música. La otra hija fue Elisa, que nació en 1903 y falleció el 15 de agosto de 1955. Casó también con su primo Raúl Eugenio Celada Balda.
como vemos, había mucha afinidad entre los parientes Celada. Él casó en San Miguel el 21 de mayo de 1921. Ellos tuvieron 3 hijos. Después tenemos a Miguel Víctor Seoane, el último de los hijos, que nació en 1904 y falleció en 1984. Casó en La Paz con Rosalía Flores Álvarez García, nacida en La Paz el 26 de noviembre de 1917. Ellos tienen 6 hijos. Esta sería entonces la descendencia de Antonio José. La otra hija fue Carmen, que nació el 20 de mayo de 1855, no conocemos su fecha de fallecimiento, y se casa el 15 de junio de 1874 en Santo Domingo con José Manuel Gutiérrez Gómez, bautizado en Camargo el 30 de mayo de 1848. Manuel Gutiérrez fue asesinado en Ocurí el 27 de junio de 1889 por problemas políticos. Pero este matrimonio tuvo 8 hijos, como podemos ver aquí en este cuadro. De los 8 hijos, solamente 2 tuvieron matrimonio y descendencia. María Carmen nace en 1875 y fallece en 1889. Antonio nace en 1873 y fallece soltero en 1953. José Manuel nace el 30 de mayo de 1877 y se casa con Matilde Encarnación Garrón Rodríguez, nacida en Potosí el 14 de marzo de 1882. Tienen 5 hijos. Antonio Gutiérrez nace en 1879. No tenemos más información. Rafael Gustavo nace en 1882. Rufino Luis Gutiérrez Seoane, el penúltimo hijo, nace el 5 de noviembre de 1884. Se casa en 1923 con Rita Lindaura Zamora Adet. Ella había nacido en Camataquí, la población que actualmente conocemos como Villavesia. Y ella fue bautizada, parece que en la capilla de la propiedad de sus padres, y su partida de bautizo está registrada en la iglesia en los libros de la iglesia de Achilla, una población cercana que existe en el lugar. Ellos tuvieron 8 hijos. Finalmente tenemos a Dolores, que nació en 1886 y falleció de 1 año de edad, en 1887, y Humberto, que nació en 1888 y falleció en 1890. El otro hijo, Gregorio Augusto, nace en 1757 y se casa con Mercedes Fernández Molina, nacida el 29 de septiembre de 1864. Tienen 2 hijos nacidos en Potosí. Aquí quiero agradecer a Frank porque yo no tenía descendencia de este matrimonio y me avisó de que Luis Emilio había nacido en Potosí. Eso me abrió un poco la puerta y hice una búsqueda y encontré que tenía un hermano mayor, Gregorio Augusto. Entonces, gracias a ellos tengo la descendencia de ellos 2. Bueno, y finalmente Carlos Seoane Carmona, que murió soltero de 20 años de edad. Nació en 1859 y falleció en 1879. Entonces, a grandes rasgos, es la rama chuquisaqueña de la descendencia de Seoane. Aquí vamos a hablar brevemente de la otra rama natural. Como habíamos dicho, Antonio Vicente con Manuela Cuellar en Santa Cruz tiene una hija, Melchora Seoane Cuellar. Ella tuvo también otro hijo natural llamada María Tristana Aguilera Seoane con
Su hijo fue con Francisco Javier Aguilera Roca, también un militar homónimo del general Francisco Javier Aguilera Vargas. Este militar fue el que derrotó a Manuel Asensio Padilla en La Laguna y el que lo mandó decapitar y y poner su cabeza en una pica, ¿no? Se dice que, bueno, sabemos que Javier Aguilera Roca es hijo de Lorenzo Aguilera y de Petrona Roca. Lorenzo Aguilera posiblemente sea hermano del general realista. Esto como un punto aparte. Bueno, Tristana nació en 1820 y fallece el 21 de marzo de 1870. Se casa en la iglesia de Jesús Nazareno el 5 de diciembre de 1858 con Manuel José Salvatierra. Tiene dos hijas, Modesta y Juana. De Modesta no hemos encontrado más información y Juana sí tiene descendencia. Esto a grandes rasgos también la otra descendencia natural. Y bueno, finalmente entramos a la parte de la rama cruceña, que es la más extensa, la que tiene mayor descendencia, aunque como vamos a ver, no tiene, aquí en esta rama se pierde el apellido Seoane, porque bueno, de los 8 hijos que tuvo, el único varón fue Antonio Vicente, que como vimos anteriormente, algunos le atribuyen el matrimonio con Daidemia Carmona, pero que no es real, entonces no sabemos si tuvo o no descendencia o falleció niño, ¿no? A qué edad falleció. Entonces tenemos primeramente que Benedicta, que fue la mayor de todos ellos, nació en el 20 de mayo de 1831, fue bautizada en San Miguel de Sucre, como dijimos, todos los hijos de Seoane nacieron en Sucre. Nació en San Miguel el 4 de junio de 1861. Y aquí es interesante ver quiénes fueron los padrinos, ¿no? Que en el caso de ella, el padrino fue, dice textualmente, vicepresidente Miguel de Velasco, y por su comisión Manuela Salinas de Cal, esposa del ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Mariano Enrique Cal. Ella falleció en Santa Cruz soltera el 1 de febrero de 1905. La segunda hija fue Dorotea, que en realidad se llamaba María Dorotea, que nace el 1 de febrero de 1834, bautizada en la Catedral de Santa Cruz, la iglesia de San Lorenzo, el 3 de febrero de 1834. Su padrino, perdón, dije la Catedral San Lorenzo, la Catedral de Sucre, el 3 de febrero de 1834. Su padrino, el ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Mariano Enrique Calvo, y su esposa Manuela Salinas. Como vemos, una es representada por otro y el otro es nombrado padrino, ¿no? Entonces había una relación muy íntima entre las familias. Ese es tu tatarabuelo, Pepe, el que fue presidente. Sí, correcto. Bueno, después ella se casa en la iglesia de la Merced ya de Santa Cruz el 20 de mayo de 1852 con Pedro Ignacio Franco Durán. Él había nacido en la localidad de Portachuelo en 1826. Este matrimonio tuvo, como podemos ver aquí, a 9 hijos. La mayor fue Asunta, que nace en Santa Cruz y fallece el 7 de julio de 1905. Casó el 21 de febrero de 1878 con Demetrio Soruco Moreno, nacido en 1851 y fallecido el 6 de abril de 1901. Ellos tuvieron 10 hijos. Lamentablemente sería muy extenso detallar la genealogía de estos 10 hijos, por eso simplemente nombramos.
La otra Josefa, que nació en 1851 y falleció el 10 de octubre de 1872 sin descendencia. La otra, llamada Benedicta Adriana, aunque fue conocida simplemente fue conocida por el nombre de Adriana, nace el 27 de febrero de 1857 y fallece pocos días antes de cumplir los 100 años, el 12 de octubre de 1957. Le faltaron muy pocos días para cumplir los 100 años. Ella casó el 19 de junio de 1880 con Udalrico Zambrana Roca, nacido en 1855 y fallecido el 16 de noviembre de 1910. Tuvieron 7 hijos. Como pueden ver, son matrimonios bastante prolíferos. El siguiente es Antonio Vicente, es Franco Seoane, que fue bautizado en Jesús Nazareno el 30 de marzo de 1858. Casó en la Iglesia del Sagrario el 6 de abril de 1884 con María Elena de Jesús de Kraft-Klomber. Ella había sido bautizada el 4 de mayo de 1865 en Corocoro, La Paz. Falleció en 1938 en Portachuelo. Tuvieron 8 hijos. El otro, Pedro Ignacio, fue bautizado en la capilla el 30 de marzo de 1858 y fue mellizo de Antonio. Los dos fueron bautizados el mismo día. Seguramente Pedro Ignacio falleció porque no hay más referencias de él. La otra hermana, Dorotea, nació en 1863 y falleció el 18 de enero de 1878. Después tenemos a Adelaida, que falleció el 25 de marzo de 1923. Había casado en la Merced el 8 de diciembre de 1882 con su primo en segundo grado, Miguel Higinio Velasco, de Velasco y Velasco, nacido el 11 de enero de 1858. Falleció el 26 de marzo de 1836, perdón. Aquí es hacer un paréntesis de Miguel Higinio de Velasco y Velasco. Era hacendado, también tenía su propiedad en la zona de Peji, que llama aquí cerca Santa Cruz, y él había observado de que los empleados, los que vivían en la zona, recogían a veces de un arroyo un líquido negruzco que lo utilizaban para sus mecheros. Entonces él vio que se trataba de una emanación de petróleo que había en la zona. Hizo los trámites correspondientes para la explotación y logró, juntamente con un norteamericano, Percy Bowland, fabricar una destilería de petróleo que suministraba querosén, que fue utilizado para la iluminación del pueblo de aquí de Santa Cruz. Sacaban también ungüentos que usaban en la parte farmacéutica y aceites que usaban para los ejes de los carretones. Entonces él fue, digamos, un pionero de la industria petrolífera en Bolivia. Eso, punto aparte. Finalmente tenemos a Concepción, de quien no tenemos ninguna información. Bueno, no sé si nombré que Adelaida con Higinio tuvieron 13 hijos, de los cuales 10 tienen descendencia hasta nuestros días. O sea que es una familia realmente grande. Es decir, confesión sin información. Finalmente tenemos a Carmen, que nació en 1868. Ella tuvo 2 matrimonios. El primero en la Merced, el 6 de enero de 1890, con Francisco Romero, sin descendencia. Francisco Romero falleció a los pocos meses del matrimonio, entonces no tuvieron descendencia.
Ella contrajo segundas nupcias en la Merced el 20 de septiembre de 1895 con Félix Asensio Barrientos Franco, nacido en Vallegrande el 19 de septiembre de 1891. Tuvieron 7 hijos. Entonces, esta sería la descendencia de Dorotea. María del Carmen, yo considero que falleció infante porque nació el 26 de enero de 1837 y fue bautizada en Santo Domingo al día siguiente. Sus padrinos, el ministro de la Corte Superior de Justicia, Mariano del Callejo, y María Santisteban de Olañeta. Esto es importante tomar en cuenta porque posteriormente a su otra hermana, que fue bautizada con el nombre María del Carmen Clemencia, que nació el 10 de junio de 1838, fue bautizada en Santo Domingo el 14 de julio. Sus padrinos fueron el consejero de Estado José Matías Carrasco y María Santisteban de Olañeta. O sea que ella fue madrina de las dos María del Carmen. Entonces, esto hace suponer por el nombre y la madrina de que María del Carmen falleció prácticamente infante, ¿no? Hablando de María del Carmen Clemencia, sabemos que nació el 10 de julio de 1838, bautizada en Santo Domingo el 14 de julio. Sus padrinos, el consejero de Estado José Matías Carrasco y, perdón, ya habíamos hablado de él. Manuela falleció infante, al igual que Antonio, que hemos dicho que no tuvo mayor descendencia, y Peregrina, que nació en 1842 y murió soltera en 1908. Hablando de la descendencia de María del Carmen Clemencia, sabemos que casó, contrajo matrimonio en Jesús Nazareno el 5 de marzo de 1865 con su primo hermano Carlos Ibáñez. Él era hijo natural de Juana Ignacia Ibáñez Velasco, hermana de Dorotea. Ellos tuvieron estos 6 hijos, de los cuales, Ángel Carlos nace en 1866, bautizado en Sagrario el 1 de octubre de 1866, fallece el 19 de julio de 1895. Pilar nace en 1869 y fallece el 23 de septiembre de 1870. Manuel, no tenemos información, pero estimamos que también falleció infante. Después, José de la Cruz Seoane nace el 2 de mayo de 1873. Fue bautizado en Sagrario el 6 de mayo de 1873. Casó en la Merced el 13 de febrero de 1904 con su sobrina, Josefa Soruco Franco, nacida el 21 de febrero de 1878. Ellos no tuvieron descendencia. Julio casó con Adriana Saucedo y tuvo 5 hijos. Luis Alberto falleció el 18 de marzo de 1918. Casó en la Merced el 20 de julio de 1907 con Elisa Landívar Rivera. Tampoco tuvo descendencia. Bueno, como habíamos hablado antes, María Manuela, que nació el 31 de mayo del 39, fue bautizada al día siguiente en Santo Domingo. Su padrino fue Manuel Arrazábal. De ella no sabemos qué fue, suponemos que también falleció en Sucre. El otro hermano, Antonio Vicente, nació el 7 de julio de 1840, bautizado en Santo Domingo el 9 de julio. Su padrino fue el general de la República Argentina, Rudecindo Alvarado, militar de Salta. Y finalmente Peregrina, que nace el 9 de abril de 1842, bautizada el 11 de abril en la iglesia de Santo Domingo,
y su padrino fue Antonio Cornejo y Antonia Alvarado, la hija de Rudecindo Alvarado, el que fue el padrino de la hermana. Ella fallece el 22 de junio de 1908. Básicamente hasta aquí es todo lo que tengo desarrollado de la genealogía, que como verán es muy extensa y se podría seguir hablando durante varias horas. Y para terminar, un poco cerrar, hacemos un resumen. No son las estadísticas que suele hacer Frank, que son muy interesantes, pero tenemos esto que es también interesante. Antonio tuvo en total 10 hijos, de los cuales 2 fueron hombres y 8 mujeres. Tuvo 21 nietos, 10 hombres y 11 mujeres. 68 bisnietos, 34 hombres y 34 mujeres. Pero de estos 34 hombres, solamente 3 llevan el apellido Seoane. Esto es hasta donde yo he podido investigar. Puede ser que haya algunos otros bisnietos que no los tengo registrados y que lleven el apellido Seoane. Pero aquí vemos cómo se van perdiendo los apellidos, ¿no? Que ha ocurrido en muchas familias que el apellido desaparece. Bueno, hasta aquí es lo que yo tenía preparado para ustedes, agradecido de su atención y bueno, quedo abierto a cualquier pregunta y consulta que tenga. Gracias. Excelente, Pepe, como todos esperábamos de ti. Interesantísimo el trabajo, excelente, bien investigado también. Bueno, un montón de datos que yo no tenía, ¿no? De esta muy importante familia charqueña y bueno, y también con mucha ligación con Santa Cruz de la Sierra. Gracias. Felicidades, Pepe. Si me permites, también disfruté mucho de tu presentación, a pesar de que ya había conocido un poco a través de tu trabajo para la publicación, pero yo creo que con toda esta información que das nos permite de alguna forma a los que no vivimos en Santa Cruz o Chuquisaca, que solo estábamos familiarizados con Seoane de una forma así un poco casi mítica, sin la cercanía de familias más inmediatas, nos permite, como digo, conocer y bueno, poder seguirlas casi hasta algunas personas de nuestros días, ¿no? Con la dificultad que, por supuesto, ya el apellido se ha ido diluyendo, pero no quita que la sangre sigue ahí. Así que muy interesante y muchas felicidades, Pepe. Gracias. Felicitaciones, Pepe, por tu trabajo muy bien logrado, una investigación bien profunda e interesante. Felicitaciones. Gracias, Juan Isidro. Recibir ese comentario tuyo es muy halagador. Te quedo muy agradecido. No, todo lo contrario. Querido Pepe, muy lindo trabajo. He conocido al Tata Seoane. Seguro. Sí, he conocido al Tata Seoane. Y también dentro de la Sociedad Geográfica hemos tenido un presidente, Edmundo Celada Seoane, que vive todavía, ¿no? Está delicado de salud, pero está todavía bien. Sí, lindo, es realmente, y también es pariente también del Bernardo Gantier, porque por Celada. Sí, justamente nombré que una de las casadas con Seoane era la tía bisabuela de Bernardo, ¿no? Celada Balda. Celada Balda y Eiro Celada Chavarría también. Sí, sí, su mamá de Bernardo era doña Mariluz Celada Balda, de Gantier, ¿no era? No, Celada Urioste. Ah, Celada Urioste, sí, pero venía de doña, de una señora Celada Balda, sí. Su padre era Germán Celada Balda. Balda, sí, exactamente. Qué lindo trabajo, querido Pepe. Realmente es trasladarse a esas épocas antiguas
y hemos tenido también la dicha de conocer a algunos de los que has nombrado, como el padre Sewane, ¿no? El Tata Sewane, sí, muy lindo. Gracias. Gracias. Felicidades. Gracias a ti. Pepe, te Gaby, felicito. creo que querías hablar. Perdón, sí, quería felicitarte nomás, querido Pepe, por tu brillante exposición, un trabajo completo, además de interesante. Y bueno, me ha llamado mucho la atención cuando has puesto la foto del Tata Sewane, precisamente del parecido, antes de que menciones que es el tío de don Carlitos Sewane, pero el parecido increíble, increíble. Exactamente, sí, es una de las cosas que a mí también me impactó, el parecido que hay entre los dos, es realmente, y son tío y sobrino, ¿no? O sea, Exacto, pero muy es parecido. muy parecido, sí. Muchas felicidades, querido Pepe. Gracias, Gaby. Pepe, te felicito mucho. Muy lindo trabajo. Me gustó mucho también el ver que tiene integrada la familia Franco, que tengo yo algunos familiares míos que han sido casados con gentes descendientes de los Franco, y me interesó mucho toda esa rama. Muy buen trabajo, felicidades. No, me he ubicado en un contexto totalmente desconocido para mí. Gracias. Gracias, Julio. Me alegro que no haya sido una cosa muy aburrida. Para nada. Para nada, Pepe, felicidades. Como siempre, muy bien, muy interesante, lleno de datos muy bien logrados. Se notó un trabajo muy serio. Como decía Freddy, yo también ya había visto el trabajo tuyo para la publicación, pero creo que esto, al hacerlo gráfico, nos ubica mucho mejor. Mil felicidades, Pepe, por ambas cosas, ¿no? Por un lado, por el trabajo que has presentado y también por la exposición. Felicidades. Gracias, Augusto. Un gusto poder colaborar. Pepe, me pareció especialmente interesante el cuadrito que hiciste al final, donde muestras la cantidad de hijos, nietos y bisnietos y cuántos llevan el apellido, ¿no? Es interesante que, bueno, de 68 bisnietos solamente, no sé, un puñado, 5, no me acuerdo cuánto, 3 llevan el apellido, es menos de un 5%. Que bueno, en distintas familias eso varía, pero a medida que pasan las generaciones son siempre cada vez menos. Y eso, bueno, es importante, yo creo que es una cosa interesante para recordar, que de la enorme descendencia que puede tener una persona, son muy pocos los que terminan llevando el apellido. Sí, eso es interesante porque si vemos en la primera generación predominan las mujeres, ¿no? Entonces de ahí es que el apellido se va perdiendo y los pocos que quedan también se va diluyendo el apellido. Sí, ese es un aspecto bien interesante. Otra cosa que quería comentarte es que hay una Seoane al principio de la primera generación casada con un urtubey cordobés, que bien dijiste. Y es muy interesante la ascendencia de estos urtubey. Son descendientes del fundador de Córdoba de Tucumán, ¿no? De Jerónimo, sí, de Cabrera, Jerónimo Luis de Cabrera. Y eso está en el libro de Moyano Aliaga, ¿no? Toda esta familia Urtubey que tienen enlaces con los Paz Figueroa y muchas familias muy antiguas ahí de Córdoba. Es interesante saber. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, les agradezco nuevamente su participación. Sí, adelante, Álvaro. Bueno, yo llegué recién hace un momento a casa. Estuve alejado en Tarata. No encuentro el manito para pedir la palabra, pero entré. Es mi segunda participación en este lindo grupo. Agradezco mucho a Julio Palacios, que fue el que me introdujo la primera vez en la anterior presentación. Con Sergio también, que ya tuve algún contacto. Yo soy una persona que disfruto mucho de lo genealógico. Yo soy químico, ya muy mayorcito, pero alejado formalmente de la universidad, pero sigo dando clases. Y me gusta tanto la genealogía que voy a ver si puedo preparar algún material, porque he tenido un pupilo
que ha hecho una tesis doctoral en la Universidad Mayor de San Simón sobre la genealogía de la educación médica en la Universidad Mayor de San Simón, donde hace realmente un trabajo genealógico de cómo se forma un médico en una universidad boliviana. Y empieza en el siglo X, imagínense, y termina en sus días. Y hay que ver cómo se sigue genealógicamente esa formación. O sea, la genealogía no solamente relacionada con personas, sino la genealogía relacionada con una formación profesional, con un profesional. O sea, yo a ese extremo he llegado con lo genealógico. Uso mucho el método genético para hacer investigación educativa, que es lo que hago desde hace 30 años. Y bueno, he aprendido muchísimo también en esta presentación de Pepe, y me gustaría también un poco compartir ya más adelante, trabajando un poco bien el material, porque estoy metido en estas investigaciones ya desde hace unos 30 años. Así que hay mucho material, pero hay que organizarlo y ponerlo tan bonito como lo he visto ahora. Lo bueno es que está grabado, porque gran parte la he visto solamente en mi celular, pero yo sé que cuando esté grabado lo voy a analizar el trabajo de Pepe Suárez, que me parece maravilloso. Felicitaciones y gracias a todos ustedes por hacerme partícipe de esto. No, gracias por su palabra y bueno, nosotros estaríamos abiertos a tener información suya, me parece que es un aspecto muy interesante, entonces cuando guste conversamos y abrimos un espacio para que usted nos dé una conferencia que seguramente va a ser ilustrativa, interesante, entonces quedamos abiertos a su ofrecimiento. Gracias, Alvarito. Yo nada más, antes de que nos despidamos, recordarles que la próxima es mi conferencia, el último sábado de junio. Me va a tocar hablar de Eusebio Gutiérrez y Segarra de las Roelas, que es hermano de mi tatarabuela, que también es firmante del Acta de la Independencia. Los espero con todo gusto y espero llegar por lo menos a los talones de mis queridos antecesores. Gracias. Bueno, agradeciendo nuevamente a todos, aquí terminamos la grabación. Tengan muy buenas noches. Buenas